Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Más allá del banquillo. Hoy nos encontramos en el campo de fútbol de la Universidad de Murcia, el lugar donde empezó nuestro entrevistado de hoy, que es Pedro Alburquerque. Muy buenas, Pedro, muchas gracias. Hola, buenos días y encantado y muchas gracias de poder acompañaros en este proyecto. Bueno, primero vamos a repasar un poco tus inicios como entrenador. Te lesionaste a los 18 años de una lesión bastante grave y ahí comenzaste a sacarte el título de entrenador. ¿Y cómo fue esa transición de jugador a entrenador tan joven? Sí, así es. Con tan solo 18 años tuve que abandonar los terrenos de juego, una lesión muy grave de rodilla, como bien dices. Y bueno, no fue de un día para otro, por así decirlo, sino que al final era un proceso en el que tuve que tomar una decisión porque ya era una cuestión ya no de rendimiento, sino de salud hacia mi persona. Y bueno, desde ese día lo recuerdo como si fuera ayer, que estando aquí en el Real Murcia, mi entrenador era José Mapega, que es el director de cantera ahora del Real Murcia, y bueno, al acabar el entreno hablé con él y se lo dije, cuáles eran mis proyectos, cuál era mi idea. Quería, pues por cuestiones de salud, apartarme de los terrenos de juego y comenzar con el curso de entrenador, y así fue. Empecé con el nivel 1 y una vez que lo obtuve, empecé en el Cabezo de Torre a entrenar. Ahora mismo, ¿qué le aconsejarías a un joven que está en tu situación o que está iniciándose sacándose el curso de entrenador? Pues mucho trabajo, mucho trabajo. Creo que al final es que es lo básico. O sea, creo que no hay más secreto en este mundo de los banquillos que el trabajo y la ilusión, porque llegan muchos sinsabores por el camino, pero creo que hay que tomarlo con la mayor de las naturalidades y seguir el camino. Vale, has dicho que empezaste en el Cabezo de Torres, luego pasaste a las categorías inferiores del Real Murcia, entrenando infantiles, cadetes, que son realmente etapas de formación, como aquel que dice. ¿Cómo valoras las etapas de formación? ¿Crees que es más importante ganar y competir o crees que es más importante formar a los jugadores? Bueno, creo que la formación es lo fundamental, ya no solo como futbolista, sino como persona, y creo que es la base de la pirámide de la formación, en este caso de los futbolistas. Pero creo que en clubes como el Real Murcia, la competición tampoco se puede dejar de lado, porque está formando a futuros jugadores del Real Murcia. Yo he tenido la suerte de entrenar en ese proceso de formación, tanto mío como entrenador, como ellos de jugadores, pues a jugadores que hoy están en el Real Madrid Castilla, como es el caso de Javi Villar, Oso en el Sevilla Atlético, otros tanto en el filial del Real Murcia, otros en segunda red. Entonces, pues bueno, la competición, si la dejas de lado, pues posiblemente luego vendrán una serie de vacíos en esos jugadores. ¿Qué porcentaje darías más o menos entre competir y ganar y formar para un entrenador? Bueno, creo que quizá un 60-40 a nivel formación-competición, creo que sería un balance ahí equilibrado cuanto menos. Tu primera experiencia como segundo entrenador es de la mano de Javi Motos. ¿Cómo recuerdas esta primera experiencia? Pues bien, yo estuve aquí en el Imperial una temporada como segundo entrenador, y lo mismo, pues a nivel de jugadores, pues tengo un grandísimo recuerdo de esa temporada, tanto en el plano personal como en el plano futbolístico. Recuerdo que con muchos de estos jugadores, pues incluso había compartido yo vestuario, había otros jugadores que eran mayores que yo. Entonces, pues bueno, estas experiencias creo que me enriquecieron mucho. También fue un año algo difícil por el tema de los impagos, que fue con aquella famosa directiva del Real Murcia, que acumulamos hasta 6 nóminas pendientes, y bueno, pues te hace madurar en todos los sentidos. Tan joven, creo que este tipo de experiencias negativas, vamos a llamarle, te hacen crecer a pasos agigantados. Y bueno, como decías antes, el trabajo es uno de los pilares que tiene que tener un entrenador. Te escuché en una entrevista decir que como segundo entrenador y como primero, para ti echas las mismas horas. ¿Cuál crees entonces que es la diferencia entre el trabajo de un primer entrenador y un segundo entrenador? Bueno, son roles bastante bien diferenciados a nivel de gestión, a nivel de planificación, a nivel de toma de decisiones, pero al final sigo manteniéndome en la idea en el que no por el hecho de ser primer entrenador, pues bueno, a lo mejor se prejuzga o se tiene la idea de que tienes que trabajar más horas,
Al final creo que la hora y la profesionalidad va en la persona y no existen diferencias como tal en este sentido. Sí, la única diferencia entonces sería a nivel de responsabilidad, ¿no? Sí, Más que horas de trabajo. obviamente hay una responsabilidad que es distinta a nivel, como te decía, de toma de decisiones, de gestión grupal, de bueno, otros factores que tienes que controlar, que a lo mejor el segundo entrenador, porque tiene que estar en otros roles del equipo. Luego la siguiente temporada la comienzas en el Juvenil B, pero en noviembre te ponen como entrenador del División de Honor. ¿Cómo afrontaste este cambio a mitad de temporada con otro equipo, con otras responsabilidades? ¿Y cómo viviste también esa temporada porque es el año de la pandemia? Pues sí, la verdad que sí, que nos deja ese mal sabor de boca, yo creo que a todos. Y he escuchado a muchos compañeros que es verdad que el hecho de cortar la temporada ahí, pues bueno, te deja ese sinsabor. Pero la recuerdo como una temporada también de mucha formación, con tan solo 24 años, formar parte de una categoría tan exigente como era la División de Honor, enfrentándote pues bueno, a equipos como el Valencia, como el Villarreal, como el Atlético madrileño. La verdad que la tomo como un recuerdo muy, muy bonito. Recuerdo el empate contra el Atlético madrileño en Majadahonda. Recuerdo la victoria contra el Villarreal 2-1 aquí en Murcia. Pues bueno, recuerdos muy bonitos. Y bueno, por último es una pregunta que le hacemos a todos los entrenadores. ¿Qué tiene que tener un equipo ahora mismo para que Pedro Alburquerque sea su entrenador? Pues bueno, creo que tiene que tener las características que creo que van en mi persona y son, creo que debe ser un proyecto ambicioso, porque es una de las bases que creo que me acompaña. Yo quiero crecer y al final tengo que estar en un proyecto en el que ese crecimiento vaya de la mano conmigo y con mi persona. Creo que debe ser un proyecto exigente, porque soy una persona muy exigente, tanto con las personas que me rodean, con mis jugadores, con la propia directiva y conmigo mismo, soy muy autoexigente, entonces creo que el proyecto debe cumplir esta característica y sobre todo que me ilusione, que me ilusione. He tenido la suerte de recibir varias llamadas en esta etapa de 10 años que llevo como entrenador y eso se nota. Al final, cuando recibes esa llamada y ese chispazo te entra en esas décimas de segundo, en el momento que te comunican que quieren contar contigo como entrenador, tú lo percibes. Entonces, de hecho creo que sería el consejo que le podría dar yo a cualquier entrenador, que no entrene por entrenar, por así decirlo, sino que al final sienta esa ilusión y que lo perciba desde el primer momento. Pasamos a esta segunda etapa de la entrevista, nos marchamos ya hasta el Pitín. Llegas como segundo entrenador, ¿cómo recuerdas ese reencuentro con Javi Motos, esa dupla que volviste a formar en el Mar Menor? Bueno, la verdad que fue un año muy bonito, ese primer año, acompañado del ascenso. No sé si eran 23, 24 años sin vivir un ascenso en San Javier, y fue el culmen a mucho trabajo y a una temporada muy bonita, como te digo, de muchísimo trabajo, de una concepción de plantilla prácticamente nueva. No sé si 4 o 5 jugadores del proyecto de la temporada anterior, y se acabó con ese sueño que se tenía marcado, tanto en el club como en el pueblo, que era el ascenso. Además tocó sufrir, tocó llegar hasta la prórroga contra el Cartagena B. Me decías que es un sueño para el pueblo. ¿Cómo percibías el ambiente del Pitín? ¿Qué importancia tuvo el Pitín en esa temporada y en ese ascenso? Bueno, pues tuvo una importancia vital. No sé si recuerdas el gol, estaba el terreno antiguo y te pega ese bote extraño a Sergio Díaz, y hasta el césped y el terreno de juego nos acompañó en ese sentido. La afición, la gente, familiares, amigos, la verdad que fue un día que creo que a todos los que formábamos parte de ese Mar Menor nunca se nos va a ir de la mente. ¿Cómo notaste cierta evolución del cambio de tercera ref a segunda ref con más apoyo quizás del pueblo, de las instituciones o de la afición? Pues sinceramente no, tristemente no, pero porque al final creo que San Javier no se ha llegado a volcar con el club, con la directiva en este caso, plantilla y todos los que formábamos parte de ese proyecto, porque a nivel de espectadores pues, se ha vivenciado un número de espectadores prácticamente similar en tercera y en segunda red, y entonces pues a nivel de cantidad no te puedo decir que se notó en su día diferencia. Pero a pesar de que no hubiese un incremento de público,
sí que la primera temporada en segunda ref es una temporada donde hacéis muy fuerte en el pitín, donde conseguís muy buenos resultados. ¿Cuáles fueron las claves para hacer una gran temporada debutando en segunda ref? Bueno, yo creo que la clave fue la gran plantilla que se confeccionó, porque al final poder traer a Molinero, poder traer a Loren Burón, poder traer a Fran Moreno, renovaciones que se hicieron importantes. Yo creo que nadie preveía que pudiésemos ser capaces de planificar esa plantilla con un presupuesto bastante austero y quizá uno de los más bajos de la categoría, y que da más mérito todavía a esa clasificación que se consiguió. Y tras esa temporada afrontas tu primer reto como entrenador senior. ¿Cómo vives esa noticia? ¿Sientes más ilusión, más vértigo? ¿Qué sientes en definitiva? No, vértigo no, pero sobre todo ilusión, lo que os decía en la primera parte de la entrevista. En el momento en el que te comunican que quieren contar contigo para una experiencia como primer entrenador en segunda red, que era mi debut en la categoría, con tan solo 27 años, pues bueno, lo que te llena es de ilusión, es una recompensa al trabajo de tantos años efectuado, y a partir de ahí a trabajar como locos, porque es una categoría en la que te exige dar el máximo. Lo afrontas, tú mismo lo decías, con 27 años, siendo el técnico más joven de la categoría. ¿Eso implica más dificultad a la hora de relacionarte tanto con directivas, medios, jugadores sobre todo, o es simplemente un número? No, para nada creo que te condicione el hecho de la edad. De hecho, creo que ya se está convirtiendo un poco en un mito en el que te incluso encasillan, pues, por la edad, en tu forma de ver el juego, en tu comunicación, el uso de nuevas tecnologías, y quizás haya entrenadores con 20 años más que yo que manejen las nuevas tecnologías mejor que yo, o yo esté capacitado en X aspectos del entrenador que cualquier otro compañero. Entonces, pues bueno, creo que te encasillan un poco ahí, y sobre todo en base a resultados, ¿no? Que es verdad que el fútbol es muy resultadista, pero parece que cuando las cosas van bien, entonces que el entrenador joven es un entrenador que impone mucha intensidad, impone mucho ritmo, tiene metodologías de entrenamiento modernas y avanzadas, y cuando no van bien, pues se necesita un cambio en el que, pues bueno, mitos del fútbol. Sí. De hecho, te escuchaba al principio de esa temporada decir que el equipo quería mantener una línea continuista con lo que venía trabajando. Sí que es verdad que se puede apreciar cierta continuidad con el trabajo de Javi Motos, pero también hay un trabajo que tú aportas. ¿Cuáles son esos matices o esa parte que tú le quisiste implementar a tu Mar Menor? Bueno, al final fue un mercado bastante complicado y bastante difícil, porque cuando un equipo humilde hace una temporada tan buena como la que se hace, hay una cosa que pasa y no pasa inadvertida, y es los jugadores. O sea, los jugadores al final todos reciben ofertas de superior categoría, de equipos con más galones o mayor historia en la categoría, mayor presupuesto. Entonces, al final, si tú quieres mantener jugadores, tienes que compensarles de alguna manera. Eso te hace descompensar a nivel presupuestario el balance general, y fue un mercado, yo lo recuerdo, de mucho trabajo y bastante difícil, pero muy contento con el trabajo que se hizo en verano a nivel de confección de plantilla, como te digo. ¿Cómo fue ese trabajo de la mano de Omar Nicolás? ¿Hasta qué punto te implicabas tú en buscar jugadores, en decir, oye, necesito cierto perfil o necesito cierto jugador? Bueno, en eso me considero un privilegiado, porque fui la pieza más importante ahí en la toma de decisiones, junto a Omar Nicolás, como dices, junto a Fran Moreno y junto a Dani. Los cuatro muchas horas de trabajo en verano, pero ya te digo, no sé, de 24 horas, pues no sé las horas que yo podría pasar pegado al teléfono, pegado al ordenador, viendo vídeos, viendo partidos, viendo informes de jugadores, preguntando referencias sobre ellos a nivel deportivo, a nivel personal, y bueno, lo que conlleva un mercado, que es lo que está detrás. Cuando se ve el anuncio del fichaje del jugador, pero hay muchas horas detrás de trabajo para poder hacerlo posible. Ese trabajo se vio plasmado en las primeras jornadas, porque el equipo empezó como un tiro. Que se vivía en el vestuario, porque quizás las expectativas no estaban tan altas, pero conseguiste estar líderes en las primeras jornadas, conseguiste empezar muy bien. ¿Qué se vivía en el vestuario? Bueno, yo lo que trataba de transmitir al vestuario, creo que siempre se debe transmitir eso, es una estabilidad. O sea, a nivel emocional, pues bueno, por mucho que los resultados
se den, como se dieron ahí en ese principio de liga. Creo que deberíamos mantener una línea de continuidad y de estabilidad, porque así lo creo conveniente, pero está claro que los resultados pues nos estaban acompañando, y ya no solo los resultados, sino la imagen del juego y el juego del equipo, es que estaba siendo muy buena en ese inicio de liga. Y luego, pues bueno, no nos acompañaron quizá los resultados, pero sí que la imagen y el juego del equipo sí que se mantuvo durante toda esa primera vuelta. De hecho, los resultados empiezan a ser más negativos, pero sí que es verdad que existen factores casi, que diría, de mala suerte o expulsiones tempranas, cosas así. ¿Qué sentías al ver que la línea de juego quizás seguía continuando, como bien decías, pero que los resultados dejaban de acompañar? Pues sí, mira, en el fútbol al final hay dinámicas que son muy positivas y la pelota entra y llega y el árbitro pues ese día te pita el penalti que es dudoso, y luego la dinámica negativa es que todo te viene en contra, que parece que todo te viene en contra, que expulsiones, lesiones, salidas de jugadores, lesiones de larga duración como fue la que tuvimos con Ronnie, que fue una baja muy importante para nosotros, el hecho de no poder fichar. Entonces pues bueno, viene una serie de factores y de condicionantes que sigue pues, en esa dinámica de resultados te afectan. O sea, es que está claro. Pero al final creo que fueron 11 partidos sin conocer la victoria ahí, pero tan solo 4 derrotas. Bueno, me refiero que al final, en una categoría tan exigente, y se está viendo que el grupo 4 es el grupo más potente de la segunda red a nivel nacional, el obtener en 11 partidos 4 derrotas, pues tiene su parte de mérito. Más cuando esos empates, muchos de ellos debieron ser victorias. Partidos como el del Sevilla Atlético, va ganando 0-2 contra el Sevilla Atlético y acaba empate a 2. Entonces, pues bueno, partidos que, como te digo, te condicionan mucho. ¿Cómo se trabaja el aspecto prácticamente psicológico cuando llegan esas malas dinámicas? Tanto tú mismo como entrenador, como transmitírselo al vestuario. Lo que te decía un poco antes, al final lo que hay que transmitir es estabilidad a los jugadores. Entonces, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. O sea, eso es lo que al final tienes que inculcar a los jugadores, porque cuando estás sufriendo una dinámica de resultados negativa como lo fue, al final el jugador duda de sí mismo, duda de su compañero, duda de su cuerpo técnico. Pero es normal, es que al final es normal. ¿Por qué? Porque está inmerso en una serie de resultados que no son los deseados, más cuando venías de una serie de resultados tan buenos. Entonces se engrandece todo. Entonces, pues bueno, es muy cambiante ahí. Y yo lo que trataba de transmitirles es que al final debíamos seguir en la misma línea que nos había acompañado hacia los buenos resultados. Es decir, a mí no me valía de nada como entrenador salir del camino en el que iba. Sí, ciertas modificaciones, obviamente. Tú tienes que un poco agitar el árbol ahí y hacer ciertas modificaciones, pero no salirte del camino. Es decir, si tú crees que vas en el camino correcto, tienes que morir y seguir ahí. Finalmente no se consiguió revertir esa situación y llega la destitución. ¿Cómo vives finalmente esa marcha del mal menor? Pues la tomé con naturalidad, porque creo que al final los entrenadores debemos tomar las destituciones como algo natural, algo que forma parte de nuestra carrera, de nuestro proceso. Hoy en día es mucho más habitual que te destituyan a poder acabar la temporada, y vamos, no lo digo yo, lo dicen los números. En primera red, por ejemplo, el otro día leía que van por 32 destituciones. 5 entrenadores siguen solamente. De 40 que empezaron, 32 destituciones. Pues bueno, te dice algo relevante a cómo es el puesto y el mundo del entrenador. Entonces debes tomarlo como algo, como te digo, natural. Pero sí que es cierto que me sorprendió por al final el resultado y el balance global del equipo, lo que te digo. Jornada 18, el equipo ha estado 17 jornadas en playoff, pues yo creo que es un balance bastante positivo para el Mar Menor como club. No se estimó ahí, esas decisiones hay que respetarlas, aceptarlas, por mucho que no las compartas, pero lo que te digo, con la mayor de las naturalidades y a seguir el camino. Ahora afrontas una etapa lejos de los banquillos, te hemos visto formándote en idiomas, te hemos visto viendo partidos. ¿Qué es lo que hace un entrenador cuando no está en el banquillo? Bueno, pues trato de ver el lado positivo. Yo soy una persona que soy muy positiva y siempre pienso que todo pasa por algo, y estoy exprimiéndome al máximo a nivel de formación. Creo que la temporada que viene voy a ser bastante mejor entrenador que esta temporada, gracias a este proceso
formativo que estoy vivenciando. Y sí, estoy con temas de idiomas, estoy a nivel académico con el máster de formación del profesorado, con el grado de magisterio también, y luego pues mucho fútbol, consumiendo mucho fútbol, como yo digo, pues no sé, 10-12 partidos semanales, fin de semana en directo en estadio, entre semanas en directo, con análisis, y bueno, pues lo que te digo, viendo mucho fútbol, aprovechando también por la mañana y viendo algunos entrenamientos de equipos, que es algo que no, como entrenador no, en el día a día no puedes hacer porque entrenas y no te da la vida para más. Entonces, pues bueno, viendo metodologías de trabajo distintas y aprovechando. Bueno, pues esta última parte son unas preguntas muy cortas para responder con una frase o incluso una palabra. Y la primera pregunta es, a pesar de que sé que es muy difícil, si el resto de tu vida solo pudieras jugar con una formación, ¿cuál sería? Uf, difícil. Aparte que no, me voy a extender un poco en la respuesta, y es que no creo en las formaciones como tal. O sea, no, al final es una... Tratamos de encasillar a los sistemas de juego como algo fijo, algo que es una imagen, y el fútbol es continuamente movimiento, es dinámico, y entonces pues sería imposible. Esta temporada el dibujo con el que más hemos jugado ha sido un 4-3-3, pero como estructura base, pero es que luego había muchas variaciones como tal, pero es que bien ejecutado me gustan todos. Luego, el partido de tu vida como entrenador que más recuerdes con ilusión. Pues te diría con el Real Murcia 2, Villarreal 1, porque aquel Villarreal tenía jugadores que están hoy en día en fútbol profesional, como Nicolás Jackson, que está en el primer equipo del Villarreal, Alex Forés, Pacheco, Carlos Romero, que están en el filial en segunda división, y conseguimos ganarles. Solo consiguieron dos derrotas del Villarreal esa temporada, y fue contra el Valencia y contra nosotros. Entonces tenía mucho mérito. Y luego con el Mar Menor te diría el Mar Menor 4 Granada B1 de este año, en el que el equipo tuvo muchos aspectos claves de lo que a mí me gusta que tengan mis equipos. Luego, un estadio, el que más te haya gustado. La Constitución, sin duda. ¿Y el estadio más complicado donde tú hayas ido a jugar con tu equipo? Pues se nos complicó mucho en Mancha Real. Te diría Mancha Real, por contexto. Luego, aquí te voy a pedir que me digas un referente, en primer lugar, uno con el que tú hayas podido tratar, más cercano. Quique Setién. He tenido la suerte de poder tratar con él, y la verdad que una pasada como profesional y como persona. Pues pensando que diría uno de algún nivel más bajo, entre comillas, ahora te iba a pedir uno de élite con el que más te ves reflejado en su método de ver el fútbol y demás. Está lejos, al final, cuando tomamos de referencia entrenadores de categoría, digamos, escalones más bajos, pero si tuviera que tomar la élite como referencia, te diría Luis Enrique, sin duda. Me gusta. El jugador que tú has entrenado, que ha estado a tu cargo, que más te ha sorprendido, gratamente. Es que ha habido muchos jugadores muy buenos, tanto en el plano deportivo como personal, y no sería justo si te dijera un jugador. No me la saca esa. Luego, un jugador que te gustaría entrenar. Podemos soñar. Es que es lo que te digo, un poco relacionado también con la pregunta de entrenadores. Es que al final la élite la ves tan lejos y tan difícil, que muchas veces nos fijamos más en el mediocentro del equipo rival, o en una categoría que tú lo veas y digas, entrenar a este tiene que ser. Pues quizá del grupo 4 de segunda red te diría Luis Alcalde, de esta temporada. Luego, aparte del fútbol, ¿tienes algún hobby así que practiques habitualmente? Sí, tengo hobbies, pero los practico poco porque el fútbol al final quita mucho tiempo. Trato de ir al gimnasio prácticamente todos los días y hacer deporte, porque creo que más que un hobby es una terapia. Y luego tengo una habilidad ahí un poco secreta, que es la cocina. Soy bastante bueno ahí. Luego, una comida preferida. Arroz y conejo. Una canción. Live is Life, que es la canción mítica del calentamiento de Maradona, y creo que en un vestuario o en un campo no puede faltar nunca. Claro, creo. ¿Un libro? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta bastante leer. Pues te diría de psicología deportiva, que leí hace poco, Liderar equipos comprometidos, de Ben Marí,
y luego una novela que también leí hace poco, que me gustó bastante, La Reina Roja. Pues voy a apuntar. Luego, por último, a todos los entrenadores que han pasado por nuestro canal, al final de las preguntas le pedimos que nos formule una pregunta para nuestro siguiente invitado. En este caso, nuestro último invitado fue Molo, y la pregunta que formuló para ti en este caso fue que ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevaste de tu última experiencia, de tu último club? Bueno, pues creo que el mayor aprendizaje que me he llevado a través de esta experiencia o de este fin de experiencia, por así decirlo, es que valoran más si cabe. Yo soy una persona que valoro mucho lo que tengo, pero creo que una vez que ya dejas de estar en el banquillo, hoy es la primera vez que piso el verde después de tanto tiempo y se echa de menos, se echa mucho de menos y creo que valoran muchísimo más todavía, si cabe, el ser agradecido cuando tienes la oportunidad de estar dentro y vivir esa experiencia tan bonita. Muy importante. Y luego, pues, en este caso ya hemos terminado, ahora te vamos a pedir a ti que pienses y nos formules una pregunta para nuestro siguiente invitado. Vale, pues para el próximo invitado le voy a hacer la siguiente pregunta y es que ante una situación de dinámica negativa de resultados, sobre qué factores trabajaría que crea que tienen una mayor influencia en revertir esa situación de resultados. Me gusta, muy interesante. Pues hasta aquí nuestra entrevista. Esperamos que te haya divertido, que hayas estado a gusto y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias.